Buenos días, niñas. Espero que se sigan cuidando allá en su casa. Y pues en vista de que acá todavía no se ha podido solucionar esa situación de la conectividad, entonces por lo pronto yo me voy a permitir hacer este pequeño video de la primera parte, sobre todo para puntualizar sobre ciertas cositas, con el objetivo que en este periodo que apenas está empezando, ¿sí? Todavía no tenemos notas, entonces procuren sacar una nota buena, porque ya hay algunas niñas que, bien sea por que les toca quedarse sola, porque no están pidiendo el acompañamiento que deberían pedir, o sencillamente porque no tienen disciplina de estudio y no son responsables con sus cosas, entonces los resultados ya se están viendo. Por eso me permito repetirles que en el primer periodo las niñas que presentaron alguna actividad, en los espacios que tenían yo les coloqué 3, y pensé que no iba a haber necesidad de referirme a esto. Les coloqué 3 precisamente para que no perdieran el primer periodo, porque siempre parto de la buena fe de que así como yo tengo problemas, los demás tienen problemas y uno no sabe cuáles son. Incluso unas niñas que no les apareció notas, esas niñas, el espacio está allí, pero si ellas no arreglan su situación, lo más probable es que el mismo sistema, ya cuando sea la fecha, les califica 1 o 0, no sé, eso ya es del sistema. Entonces sí sería bueno que por lo menos en este periodo traten de hacer las cosas bien, pero ya con lo poquito que va, ya me di cuenta que hay gente que no está haciendo las cosas bien. Eso sucedió en el primer periodo. Hubo los inconvenientes que hubo. En el segundo, que les di la agenda, pero que pedí los cuadernos, también se presentaron algunos inconvenientes. Mucha gente perdió, incluso gente que tuvo la oportunidad de nivelar y no corrigió lo que tenía que corregir, o no hizo lo que debía hacer y le quedó, o sea, no niveló, le quedó su nota perdida. Pero también me pude dar cuenta que hay niñas que son muy responsables, hay otras que sus acudientes están pendientes, y también hay gente que su acudiente por A o por B, allá ustedes sabrán sus razones. Pero cuando a mí una niña que yo le voy a calificar el cuaderno pierde, eso ya me indica muchas cosas, por un lado. Y por otro lado, que allí me pude dar cuenta que por lo menos en el primer periodo mucha gente que quiso hasta incomodarse por la calificación, y hubo gente que no entregó, y también hay gente que todavía tiene esos cuadernos allí. Entonces allí uno mira el interés de cada persona, porque como le dije a las niñas, a las poquitas que asistieron la semana pasada, como les dije, ellas no se mandan, ellas dependen, y en esto de la virtualidad, si uno que es docente no está con el estudiante, es muy difícil que uno entre a monitorear a cada quien. Y bueno, los resultados están allí, y por eso le pido el favor a esos acudientes cuyas niñas tienen esos espacios allá, que solucionen ese problema en coordinación académica, porque si no, las niñas le va a aparecer 1 o 2 allá en el periodo, y ya prácticamente estamos en el tercer periodo, y es muy probable que no le alcance para ganar la asignatura. Entonces
Quería hacer esa apreciación primero porque precisamente ahora que estamos en el componente de medio ambiente, tercer periodo, que es el tercer componente del área de ciencias naturales, ¿sí?, que ya inicié a pedir el trabajo viejo que había de allá del Día del Agua, Día de la Tierra y Día del Medio Ambiente. El uno fue en marzo, el otro fue en abril y el último fue el Día del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio. Que de esos 3 trabajos sale una nota, ¿sí? O sea que eso estaba ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ya estamos a finales de julio y apenas lo estoy pidiendo ahora y todavía ahora me encuentro que hay gente que anda despistada en eso. Entonces allí sí no hay ninguna excusa valedera, o es que las niñas no hicieron lo que tenían que hacer o que los acudientes no están pendientes de lo que deben estar, así de sencillo, ¿sí? Lo demás es pura carreta. Bien, entonces yo ahora me voy a permitir decirles o recordarles lo que hablamos en la reunión virtual que tuvimos previo o sea, ahora pues para lo del tercer periodo, en donde les dije que no les había pasado una agenda porque como hay problemas aquí con la conectividad, entonces son muy poquitas las niñas que están asistiendo presencialmente, son más las que se están quedando en su casa, pero no se pudo hacer la conexión con las que mientras uno esté acá en el aula de clase se puedan conectar las niñas que están en la casa. Y como eso ya no depende de uno sino del internet, porque si no lo facilitaba el municipio, el colegio debía facilitarlo, ¿sí? Estamos en uno de los mejores colegios del departamento, pero la realidad es esa. Porque la idea era que cuando uno estuviera en clase acá, las niñas se pudieran conectar desde su casa para uno no tener que, en el primer bloque, dictarles una clase a las niñas. En el segundo bloque, la misma clase a las niñas que vinieron, porque como están en diferentes bloques, pero el mismo curso. Y encima, las que se quedan en la casa, que son la mayoría. Pero como el gobierno lo que dijo fue que nos viniéramos a trabajar, porque según nos estaban pagando en balde o por no trabajar, entonces aquí estamos y aquí seguimos, supongo, con las poquitas niñas que están asistiendo y entonces las otras a esperar lo que cuando uno pueda estar en la casa, por lo menos esos profesores que están dando que les toca cumplir horario, porque yo desde temprano le dije a la administración que yo no voy a, por eso grabo los videos explicativos, ¿sí? Porque yo no tengo por qué entrar a depender de un computador cuando tengo la vista que me está molestando, y el año pasado se me fregó más por estar pegado de esas cuestiones. Bien, entonces el primer tema de nuestro tercer periodo es la terminología. Es la terminología de medio ambiente. Recordemos que la terminología de los 4 componentes yo se las di desde el primer periodo, y entonces en el primero se revisó la terminología de biología, en el segundo la de química. Ahora, en este periodo vamos a revisar la terminología de medio ambiente. O sea que quienes no la hicieron deben hacerla. O sea, ellos empiezan su periodo en el cuaderno con esto. Quienes ya la hicieron, pues no hay problema, porque como ya la tienen en el cuaderno, yo simplemente cuando revise los cuadernos, allí la reviso. Y por eso ahora me voy a permitir dar unos conceptos básicos sobre esta terminología de medio ambiente para que comparen con lo que consultaron allá, y esas niñas que todo lo dejan para lo último, pues si no lo han hecho, por lo menos de lo que yo estoy diciendo, de ahí saquen los conceptos.
porque la idea es que ustedes consultaran esos términos y por lo menos lo fueran estudiando, ¿ya? Entonces, en ese orden de idea, eso es lo que yo ahorita voy a referirme. Nosotros en la terminología de medio ambiente tenemos 15 términos, ¿sí? Saqué 15 términos, son muchos más, pero en el otro trabajo ustedes pueden, ahí las que lo hicieron, se habrán dado cuenta que hay otros términos que ojalá pues y también los interioricen, porque son importantes. Y entonces dentro de esos términos tenemos estos que están aquí, que fueron los que ustedes deben tener copiados allá en el cuaderno. En el caso de ecosistema, ¿sí? Ecosistema ustedes pueden conseguir varias definiciones, pero lo importante es que se refiera básicamente a unos seres vivos y su ambiente, ¿sí? Básicamente es eso. Yo les voy a dar una definición, o de pronto dos, para que ustedes allá comparen. Entonces, ecosistema lo podemos nosotros definir como un espacio en donde encontramos unos elementos bióticos y elementos abióticos que interactúan, o sea, actúan entre ellos y con el ambiente. Ese puede ser una definición. Otra definición corta puede ser, para el caso de ecosistema, que es un ambiente físico en donde los seres vivos interactúan con ellos, entre ellos y el medio, ¿sí? También les puede servir eso. Y de una vez les doy como ejemplo que el ecosistema más grande que nosotros tenemos es el planeta Tierra, que es el planeta donde nosotros vivimos. A partir de allí, entonces ya se puede generar una cantidad de, podríamos decir, subecosistemas, ¿sí? Dependiendo de la región que usted defina, y mirar los elementos abióticos y los elementos bióticos, cómo se comportan allí. Porque si, por ejemplo, usted levanta una piedra, ¿sí? Una piedra, un pedazo de bloque, allí abajo usted va a observar que hay unos organismos que se pueden observar, otros que de pronto no, pero ellos viven allí, o sea, ese es su ecosistema. Ese es su ecosistema. ¿Ya? Cuando estamos en el colegio, que esto está limitado por unos muros, ese es nuestro ecosistema, ¿sí? Donde van a actuar o a influir sobre ese ecosistema tanto los elementos bióticos como los elementos abióticos. Ecología. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿sí? Ciencia que estudia los ecosistemas. Y es una ciencia nueva porque ahorita es que el ser humano se ha dado cuenta que está acabando con nuestro ecosistema planeta Tierra, ¿sí? Entonces, a raíz de esa necesidad que hay de propender por mejorar o corregir todas esas acciones negativas en el medio ambiente, entonces nace la ciencia de la ecología que estudia los ecosistemas. Bien, entonces, en un ecosistema nosotros podemos distinguir dos tipos de factores, dos tipos de elementos, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Los elementos bióticos son todos aquellos seres vivos que hacen parte de ese ecosistema. Todos aquellos seres vivos que hacen parte del ecosistema corresponde a los elementos bióticos, que para nosotros los podemos, digamos, agrupar en los 6 reinos que hay en la naturaleza. Recuerden que antes se hablaba de 5, ahora se habla de 6 reinos, ¿sí? Los elementos abióticos. Los elementos abióticos se definen como aquellos seres no vivos que hacen parte del ecosistema, ¿sí? Seres no vivos que hacen parte del ecosistema.
¿ya? Entonces, esos son los dos elementos, ¿sí? En los elementos abióticos, por ejemplo, nosotros tenemos que la temperatura, el calor, la iluminación, bueno, entonces, todo lo que sea no vivo, pero hace parte de él. El término población se refiere a los individuos de una determinada especie que hacen parte de un ecosistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de una población de hormigas, una población de abejas, una población de seres humanos, ¿sí? ¿Sí? O sea, individuos de una misma especie. Bien, en un ecosistema se distinguen 3 tipos de organismos de acuerdo a que produzcan o no su propio alimento, ¿ya? Respecto a eso, nosotros vamos a encontrar que hay unos organismos que se les denomina productores, a otros consumidores y a otros descomponedores. Los productores son aquellos que producen su propio alimento. Nosotros sabemos que las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, fabrican su propio alimento, ¿sí? Esos son los productores de nuestro planeta, ¿ya? Y a partir de ahí se genera esa cadena alimenticia que directa o indirectamente los otros organismos se alimentan de las plantas, ¿ya? Los consumidores son aquellos organismos, aquellos seres vivos que no son capaces de producir su propio alimento, ¿sí? Y entonces por eso consumen, ¿ya? O sea, se alimentan a partir de. Entonces ya dentro del término consumidores ya se van a establecer unos niveles, porque por ejemplo, si entre esos seres vivos que se alimentan directamente de las plantas, entonces a esos serían los consumidores de primer orden. Los que se alimenten de esos seres vivos que se alimentan únicamente de plantas, entonces ya serían consumidores secundarios y así sucesivamente. Nosotros, por ejemplo, el ser humano está entre los consumidores por allá de cuarto orden, ¿sí? Porque nosotros prácticamente comemos de todo, ¿ya? Hagan de cuenta ustedes un herbívoro, ¿sí? Un animal herbívoro que se alimenta únicamente de vegetales, y ese es un consumidor de primer orden. El que se alimente de ese animal que se alimenta únicamente de vegetales, entonces es un consumidor de segundo orden, y así sucesivamente. Y luego conseguimos a los descomponedores, ¿sí? Los descomponedores ya vienen a conformarlo lo que son los hongos y las bacterias, que son los que se encargan de descomponer esa materia orgánica y volverla otra vez al medio, y se repite el ciclo, ¿sí? Se repite el ciclo. Entonces, productores de las plantas verdes, o sea, los vegetales; consumidores, aquellos que se alimentan directa o indirectamente de las plantas, o sea, de los productores; y los descomponedores, los que se encargan de descomponer toda esa materia orgánica para volverla otra vez al medio. Pasamos acá a las clases de ecosistemas. Respecto a las clases de ecosistemas, entonces, pues se distinguen 3 clases de ecosistemas, básicamente, pero fundamentalmente 2, ¿sí? Hablamos de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, pero algunos autores consideran un ecosistema, una clase aérea, ¿sí? Como una clase de ecosistemas aéreos, porque hay unos organismos que pasan toda su vida en las alturas y no bajan como dice uno al piso, a la tierra, sino que y eso se ve mucho en los bosques. En los bosques se ve mucho eso. Entonces, respecto a los ecosistemas terrestres, pues ya nosotros sabemos, ¿sí? La tierra tiene una capa sólida y 3/4 partes de la tierra están constituidas por agua. Entonces esa parte sólida constituye los ecosistemas terrestres, que pueden, en esa parte terrestre hay unos subecosistemas, o sea, hay otros ecosistemas más pequeños. Y por ejemplo, nosotros sabemos que existe el desierto, existen los bosques, o sea, el tropical, donde está donde sí, el clima es tropical más que todo, existen los polos, ¿ya? Entonces, ya en el caso de los ecosistemas
acuáticos. Entonces nosotros distinguimos entre los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas de agua salada, o sea, lo de los mares, ¿sí? Y todavía en esos hay otros ecosistemas, porque ustedes saben que el agua dulce hay ríos, hay riachuelos, hay quebradas, hay lagos, hay lagunas, hay aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, todo eso constituyen subecosistemas que pertenecen al ecosistema grande acuático, ¿ya? Y como les decía, aquellos individuos que se consideran pues que pertenecen al ecosistema aéreo, a la clase de ecosistema aéreo, es porque hay unos organismos que, sobre todo en el bosque, pasan su vida allá, en las copas de los árboles, y no bajan, hay unos que no bajan a tierra siquiera. Ya. Bien, clima. El concepto de clima aquí está asociado a unos factores atmosféricos que influyen sobre una región, sobre un determinado lugar. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿ya? En el caso nuestro, nosotros aquí tenemos un clima cálido húmedo en nuestro departamento en términos generales, ¿sí? Pero hay otros microclimas, como dice uno, porque por ejemplo nosotros sabemos que en el Carmen de Atrato o allá en San José del Palmar, entonces son climas templados en donde la temperatura es relativamente baja. Pero si venimos acá, por ejemplo, el caso de Quibdó, el caso del San Juan, el caso de Atrato Abajo, ¿sí? Entonces el clima es cálido y es bastante húmedo. Entonces son las condiciones que actúan sobre esa, ¿sí? Entonces el clima está sujeto a esos factores atmosféricos como son la lluvia, o sea, la humedad, la temperatura, la iluminación, el calor, etcétera. Luego miramos aquí lo que está de moda actualmente, que es el cambio climático. O sea, cambio climático básicamente es el cambio del clima, ¿sí? El cambio del clima, ¿sí? Ahora hablamos del cambio climático. Pero sucede que ese cambio climático tiene unos factores que actúan para que eso se dé, ¿ya? Hay unos factores que actúan para que eso se dé. Entre esos factores tenemos que hay unos que pueden ser, como se dijera, de manera natural, ¿sí? Y hay otros que es por efecto de la acción humana, ¿sí? Pero en el cambio climático está por ejemplo involucrado lo que es el efecto invernadero, el calentamiento global. Por ejemplo, el efecto invernadero es algo natural, en términos generales es algo natural, porque el sol calienta, los rayos solares calientan la Tierra de noche, de día, y por la noche salen. Simplemente que en la atmósfera hay unas moléculas como el CO2, el dióxido de carbono, que atrapan parte de ese calor y lo retienen, ¿sí? O sea, hasta ahí todo bien, porque ha existido un equilibrio en la naturaleza en donde las plantas, a través de su proceso de fotosíntesis, fabrican su propio alimento y como producto residual está el oxígeno, que es el que nosotros utilizamos para respirar. Entonces nosotros respiramos, pero de la respiración nosotros botamos CO2, como lo hacen los otros organismos, ¿sí? Entonces ha existido ese equilibrio, pero ¿en dónde ha influido el ser humano? El ser humano ha influido a aumentar ese efecto invernadero cuando él empieza a utilizar recursos naturales como el petróleo, que cuando tú quemas cualquier sustancia orgánica, y el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, entonces cuando tú quemas cualquier sustancia orgánica, los productos principales que se generan a partir de esa reacción química son el dióxido de carbono y el agua, más la energía que se libera. Entonces, como el 80% de los combustibles que utiliza el ser humano son derivados del petróleo, entonces, ¿qué es lo que la fábrica, los automotores y todo eso hacen? Emitir grandes cantidades de dióxido de carbono, aparte que el almacenamiento y la producción de esa cantidad de basuras que produce el ser humano, en esos basureros lo que se genera es una cantidad de metano, que también es otro compuesto que retiene, ¿sí? Que retiene el calor, ¿sí? Retiene esos rayos infrarrojos. Entonces, ese exceso
es lo que ha hecho que la temperatura vaya variando en el planeta, que vaya aumentando. Y entonces cuando aumenta la temperatura, ¿qué viene a pasar? En los polos, donde el agua está en forma sólida, en forma de hielo, entonces el agua empieza a fundirse, o sea, a derretirse, como dice uno, o a desleírse. Eso se llama fusión. De sólido a líquido se llama fusión. Entonces empieza a fundirse el agua, y entonces ese hielo, a medida que se va descongelando, como decimos nosotros coloquialmente, aumenta el nivel del agua, y es que empiezan a inundarse las zonas más bajas, ¿sí? A inundarse las zonas más bajas. Entonces, por eso les digo que el calentamiento, el efecto invernadero, por efecto de la acción humana, entonces se ha acelerado, ¿ya? Y eso es lo que ha generado el calentamiento global. Eso influyó en el calentamiento global, y cuando se produce ese aumento de temperatura, entonces ahí es que se produce el cambio climático. Por eso hay unas regiones en donde llueve torrencialmente, y hay otras regiones en donde una sequía impresionante, ¿sí? Todo eso genera unos cambios en los vientos, esas tormentas, que los huracanes, los tifones, todas esas cuestiones. Entonces miren que todo eso va ligado, ¿ya? Todo eso va ligado. Y recordemos que el principal enemigo de los ecosistemas es la contaminación. Y mucha parte de esa contaminación es generada ¿por qué? Por el ser humano. El ser inteligente, el que razona, el que crea, ¿sí? El que crea. Ese es el responsable de eso. Pero como eso está ligado a la economía, entonces por eso es que muchos países no se meten en el cuento de disminuir la contaminación, luchar porque todos esos indicadores negativos que están perjudicando al planeta sean menguados, porque les disminuye la economía. Como yo siempre he dicho, la energía del sol sale le llega a todo el mundo y es gratuita. Pero no se dedican, o si hacen los estudios, los esconden, porque como ahí no tendrían la renta que tienen con la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, ¿sí? En el caso del petróleo y el carbón, entonces eso no les generaría esos recursos, esos grandes recursos. Entonces por eso no es de interés por el momento, ¿ya? Bien, entonces la contaminación también a ustedes les tocó hacer un trabajo sobre eso, porque cuando en el trabajo que ustedes hacían respecto a lo del Día del Agua, que fue en marzo, ahí debían hablar de la contaminación. El trabajo que hicieron también en abril para lo del Día de la Tierra, también debían hablar de la contaminación. Era un ecosistema acuático, el otro es un ecosistema terrestre, ¿ya? Y ya cuando cogemos el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, entonces con mayor razón también hay que tocar la contaminación. Por eso haciendo un resumen, yo le formulé esas 3 preguntitas. De acuerdo a los videos que ustedes habían observado, entonces, ¿cuáles eran las amenazas? ¿Cuáles consideraban ustedes que eran amenazas para los ecosistemas? ¿Sí? Entonces usted iba a decir esta y aquella. Luego la otra pregunta, ¿por qué? Sus razones. Porque muchas veces no hace falta que nos estén diciendo la cosa, nosotros la estamos observando. Por ejemplo, en el caso de Quibdó. En el caso de Quibdó, un pueblo pequeño, pero que no hemos sido capaces de manejar nuestra basura, nuestros residuos sólidos. Porque ustedes ven que hay gente que pasa el carro de la basura, por ejemplo, mañana, y ya desde 2 días antes empiezan a sacar la basura ahí, cuando hay una cantidad de animales llámense roedores, llámense los perros, qué sé yo, ¿sí? Entonces todo eso es contaminación, porque eso, señores, la que está regada no la van a recoger, si acaso la que está ahí en las bolsas. Entonces, empezando por ahí, otros que sin miramiento, a pesar de que
hay unas reglas estipuladas que se sanciona a quienes vean botando basura al río. Todavía uno ve gente botando basura al río a trato. Y digo río a trato porque vaya y vea usted en las quebradas. Nada más váyase allá al puente García Gómez para que usted vea. ¿Sí? Entonces, bien, entonces en el Día del Medio Ambiente, o sea, son cosas que normalmente uno las ve y ya después que usted decía el por qué, la tercera pregunta simplemente era como para ponerlas a pensar a ustedes sobre qué alternativas, o sea, qué harían ustedes como para que eso no se diera, ¿sí? Entonces, cosas sencillas, ¿sí? Y miren que uno les dijo, háganlo en papel bond, ténganlo allí porque después se va a pedir y todo lo demás, y ya gente que ni siquiera lo ha presentado y también gente que hizo las cosas como no eran porque lo dejó para último. Bien, pasemos acá. Aquí vamos a encontrar nosotros, entre esas interrelaciones que se llevan a cabo entre los organismos, esas interacciones de los organismos de un ecosistema, nosotros encontramos principalmente tres tipos de interacciones: el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. El parasitismo se da cuando un individuo, o sea, un organismo se beneficia del otro y además lo perjudica. Ustedes, por ejemplo, todas conocen esa lombriz intestinal, el Ascaris se llama eso. Esa lombriz intestinal, o sea, que vive en nuestros intestinos. Entonces nosotros nos alimentamos y ella se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos y nos causa un perjuicio que de pronto cuando uno ya está grande pues no se manifiesta mucho así, porque bueno, el dolor de estómago y la cuestioncita por ahí, pero en los niños ustedes saben que a veces hay que hacerle hasta la botella esa con ajo y cebolla y no sé qué más cosas para que bote las lombrices, ¿sí? Porque son parásitos, ¿sí? Son parásitos. Ahí tenemos el caso de, por ejemplo, en el caso de esos animales como la vaca, el buey y todo eso, que son esclavos de las garrapatas, ¿sí? Entonces la garrapata se les chupa la sangre a ellos, ¿sí? Vive de ellos, entonces los perjudica y él se beneficia. Ese es el parasitismo. Y miren que nosotros acá coloquialmente cuando decimos que una persona es parásita es porque se está beneficiando del otro, le está haciendo un daño, ¿ya? Entonces miren que todo tiene su sentido. En el caso del comensalismo, el comensalismo es un tipo de asociación, si se quiere, una asociación en la cual un organismo se beneficia del otro, pero no le causa daño. Por ejemplo, ustedes han visto las que les gusta ver documentales, sobre todo National Geographic, Animal Planet y todas esas cosas. Entonces han visto sobre todo en los ecosistemas acuáticos que esos depredadores como el tiburón, ¿sí? Esos depredadores como el tiburón, entonces esos depredadores casi siempre con ellos va un pez que se llama pez rémora. Entonces él tiene una especie de ventosa y él se le pega ahí al tiburón y entonces el tiburón lo transporta, y como el tiburón es un depredador, cuando come, él también come de las sobras que deja el tiburón. Entonces él se baja del bus, que en este caso el bus es el tiburón, y se alimenta. Cuando ya se alimentó, vuelve y se monta su bus, vuelve y se pega al tiburón y él lo transporta y le da alimento, pero al tiburón el pez rémora no le hace ni cosquilla, ¿sí? Entonces allí se está beneficiando el pez rémora, pero el tiburón no es afectado. Entonces eso se llama comensalismo, ¿ya? Comensalismo. También hay unos pajaritos que los ve uno por ahí montados en algunos animales, ¿sí? En algunos animales, y pues ellos como tal, pues hay unos que sí se podría considerar mutualismo porque se benefician ambos, pero hay otros en los cuales el animalito se alimenta, pero el otro no le está haciendo daño o sea, no le hace daño, pues no perjudica
al otro individuo. O sea, se beneficia a uno solo, pues como es lo que queremos significar en esto. Y ya en el caso de mutualismo o simbiosis, entonces sí, estos ya son asociaciones que se establecen en donde ambos se prestan un beneficio. Ambos se prestan un beneficio. Por ejemplo, hay una asociación muy importante en la naturaleza que es lo que nosotros conocemos con el nombre de líquenes. O sea, los líquenes, en esos sitios donde ustedes ven, por ejemplo, hagan ustedes de cuenta, imagínense una pared que tenga humedad, ¿sí? Ahí generalmente hay líquenes. Los líquenes son individuos que surgen de la asociación entre un hongo y un alga, ¿sí? Esos son los líquenes, ¿sí? Entonces, el hongo conserva lo que es o sea, le da el sustrato, ¿sí? El soporte, ¿ya? Y el alga, nosotros sabemos que las algas son seres que fotosintetizan, o sea, producen su propio alimento, ¿ya? Entonces, esa asociación es muy famosa en la naturaleza y se conoce con el nombre de líquenes. Acá a otro nivel, entonces, podemos mirar, por ejemplo, hay unas tortugas marinas sobre todo, es lo que más muestran, como para que se ubiquen, que les van cayendo parásitos y todo eso en la concha, muchas veces en las patas, en la cabeza. Y hay un sitio, en el mar hay un sitio específico donde ellas van y hay unos pececitos que le quitan todo eso porque eso que a ellos les está causando un perjuicio les sirve a ellos como alimento, ¿ya? Y como les decía, también sucede acá cuando, por ejemplo, hay unas aves que están muy cerca al ganado vacuno, ¿ya? Precisamente le quitan las garrapatas, porque las garrapatas son parásitos de esos animales, entonces le quitan las garrapatas, o sea que ellos se están alimentando, se están beneficiando, pero también le están prestando un beneficio allí a la vaquita, ¿sí? al animalito ese. Entonces eso se conoce como mutualismo, donde ambos se benefician, ¿sí? Asociación donde ambos se benefician. Básicamente eso es así a grosso modo, ¿sí? Así de una manera general. Información acerca de esa terminología, esos 15 términos que ustedes debían consultar allá. Entonces simplemente es para que las que lo hicieron comparen, que siempre y cuando gire en torno a lo que yo dije, pues no hay ningún inconveniente, y las que tengan algún error o alguna duda, pues la preguntan o se corrige, ¿ya? Esa es la idea. Eso pues en primer lugar. Respecto. Entonces, básicamente, de lo que va en el cuaderno, este es nuestro primer tema. La terminología, que ya todas tienen eso, la terminología de medio ambiente. Ese es nuestro primer tema del primer periodo, la terminología del medio ambiente. Quienes ya lo hicieron, pues parte sin novedad. Quienes no lo han hecho deben hacerlo, o sea que por ahí empiezan. Y ya lo otro que nosotros vamos a copiar es ya después de que definan acá al fin cómo es que se va a trabajar con las que vienen a la presencialidad y con las que se quedan en su casa con las de virtualidad, porque entonces hay unos temas que muchos de los temas que voy a explicar están relacionados con esto. Ya después ahora sí pasamos a lo que es este documento, que ahora que estoy pidiendo lo del Día del Agua, el Día de la Tierra y el Día del Medio Ambiente, hay gente que está mandando este documento, no tienen por qué mandarlo, ¿sí? Si esto yo ni siquiera me había referido a ello, entonces no sé por qué lo están mandando. Que lo hayan trabajado, vaya y venga, esa era la idea, para que las niñas estuvieran trabajando, ¿sí? Para que ustedes estuvieran trabajando. Pero yo no me he referido todavía a esto. Apenas lo voy a hacer ahora simplemente para dar unas indicaciones. Este documento, prácticamente desde el segundo periodo,
yo lo dejé en la fotocopiadora que queda allí al frente de la anexa, y era para que los acudientes o las niñas que quisieran avanzar lo compraran y fueran trabajando. Por eso les decía, trabajen en el respaldo, porque esto se va a pedir en físico. Trabajen en el respaldo para que les quede allí, porque tanto ese primer trabajo que estoy recogiendo ahora, Día del Agua, Día de la Tierra y Día del Medio Ambiente, como estos trabajos van aparte, porque, o sea, esto no va en el cuaderno, porque ustedes van a necesitar sus cuadernos para copiar, ¿sí? Pero hay gente que el pasado lo hizo en el cuaderno. Este trabajo yo a nadie se lo voy a aceptar en cuaderno. Por eso les dije a quienes no compraron la fotocopia, les dije que esperaran, que cuando empezara el tercer periodo yo debía montar esto en la plataforma para que lo trabajaran de la plataforma, y simplemente cuando ya lo trabajaran lo imprimían y lo tenían ahí listo, lo marcaban, nombre completo de la niña y curso, lo marcaban para cuando yo lo pidiera, ¿sí? Y ni siquiera me he referido a él, me había referido a él, y ya me están entregando este trabajo con uno que no tiene nada que ver con eso respecto a entrega, porque el de allá es una nota, este es otra nota, ¿sí? Y a este yo no le he puesto fecha aún. Yo le pongo fecha a este trabajo cuando ya esté terminando de calificar el anterior, el que apenas estoy recogiendo por curso. Y aquí, por ejemplo, a los que compraron la fotocopia pueden apreciar que allí no les aparecía esto en la primera hoja, en la hoja 28 no les aparecía de opcional, porque esto ya después, cuando ya empecé a revisar el documento como tal, entonces vi que esto podía quedar opcional, o sea, si la persona quiere lo consulta y lo responde, si no, no hay ningún problema. Lo otro sí, ya, lo otro sí, porque estuve mirando eso. Entonces, en ese orden de idea, en este documento, la hoja 28 que dice aspectos generales, ¿sí? Miren que ahí está la definición de ecología, está la definición de ecosistema, y acá en las actividades está: reflexiona e indica tu objetivo al estudiar esta unidad de ecología. Escribe brevemente qué pretendes. Como les digo, ustedes la reflexión y lo que van a escribir parte del concepto de ecología, que acá lo acabamos de dar, y aquí está el concepto de ecología, ¿ya? Entonces, a partir de allí, y usted puede leer esto que está aquí, o en otro lado, en internet o en algún libro sobre la ecología, sobre cómo estudian los ecosistemas, sobre ecosistemas, y allí dice, bueno, entonces, la idea es tal cosa, ¿sí? El B dice: ¿crees que Colombia sí está preocupada por los problemas ecológicos? ¿Cuáles son los problemas ecológicos que se observan en la comunidad donde vives? Entonces, miren, primero les habla de Colombia, que para nadie es un secreto, los problemas que tenemos en el país a ese nivel, ¿sí? Y si se preocupa el país o no, o con un ejemplo que ustedes coloquen es más que suficiente. Y luego los problemas de la comunidad donde vives, ¿sí? Entonces, usted aquí vive en Quibdó, para que no nos vamos muy lejos, pero si usted quiere todavía coger reducir más la cuestión, puede coger el barrio donde vive si quiere, ¿sí? O sea, en esto hay apertura para que eso ya depende de la visión de cada quien, hasta donde usted quiera llegar, ¿sí? Y luego en el C dice: ¿piensas que las chimeneas de las fábricas en Europa, el CO2, o sea, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono de los carros de Estados Unidos, pueden perjudicar en algún aspecto a los ciudadanos de Colombia? Te va a decir sí o no, y después va a decir, si dice que sí, va a decir cómo. ¿Ya? Y listo. El otro que es opcional, porque dice: indica las 10 naciones del mundo que más daño hacen a la ecología mundial y justifica tu respuesta. Entonces yo lo dejé opcional, quien quiera lo responde.
Y acá en el último, en el E, que dice, anota los contaminantes más notables en tu ciudad. O sea, en Quibdó, ¿cuáles son los agentes contaminantes más que? ¿Sí? Y ustedes saben que hay contaminación de cualquier tipo, acuática, terrestre, auditiva, visual. Bueno, ya eso, por ahora les digo, ustedes tienen amplitud para eso. La hoja 30, ¿sí? Por ejemplo, aquí encerré esto para que no... Pero bueno, entonces acá básicamente ¿qué es? Sabiendo que la temperatura baja 6 grados centígrados por cada kilómetro de altura, indica a qué temperatura estará un avión que sube 9 kilómetros si el aeropuerto está a 23 grados centígrados. Esto es de análisis. Esto es de análisis. Sin embargo, aquí le dan a usted información sobre la temperatura, ¿ya? Algo sobre la presión, pero aquí pues, digamos, influye la temperatura que le está hablando que por cada kilómetro que usted sube, bajan 6 grados centígrados. Eso es lo que le está diciendo el chino. Esto no tiene problema, es análisis sencillo, elemental, para que vayamos aprendiendo a razonar. Hoja número 31, acá en actividad para el alumno que tiene. Los bosques tropicales evaporan gran cantidad de agua. Un árbol grande puede evaporar hasta 100 litros diarios de agua. Acá le dicen, discute, ¿para qué sirve el agua? ¿Será más importante el oxígeno o el agua que producen las plantas? Aplícalo a la selva amazónica o al Chocó. Lo aplicamos al Chocó, que nosotros estamos aquí en el Chocó, ¿sí? Lo aplicamos al Chocó. Hoja 32. Actividad para el alumno. Si vas por una carretera hacia el mar, nosotros si tuviéramos la Inuquí, imagínense, Antioquia no tenía salida al mar. Se la dimos nosotros por un lado y la otra parte se la quitaron a Córdoba, porque Necoclí y Arbolete eso era de Córdoba. Turbo Apartado eso era de acá del Chocó, ¿sí? Ellos ya tienen su salida al mar. Nosotros ni siquiera la tenemos, y tenemos tanto costa en el océano Atlántico como costa en el océano Pacífico, ¿sí? Y 30 y pico de kilómetros no hemos sido capaces para llegar a Nuquí. Entonces, miren lo que dice: si vas por una carretera hacia el mar y observas un corte en el barranco, explica qué significa la tierra negra superficial, qué elementos le faltan a la tierra roja para poder alimentar a las plantas, qué sucede cuando se cortan los árboles y llueve fuertemente, se pierde alguna parte del suelo. Explica, aquí está la explicación en esta hoja, ¿sí? ¿Sí? Que aquí le hablan de los suelos, ¿sí? Ahí está la explicación. Hoja 33, actividad para el alumno, discute y amplía. Sin las plantas fotosintéticas, los animales no existirían. ¿Por qué? Explica con ejemplos, ¿sí? Eso tampoco es cosa del otro mundo, muchachas. Hoja número 34, actividad para el alumno. La Tierra se enfrió y endureció hace unos 5 billones de años. Se podría pensar que luego aparecieron hierbas y árboles. ¿Por qué? Ya. Se ubican, escriben. Si necesitan ayuda, búsquenla, o si no, ya saben que yo estoy para eso me pagan. Pero lo hacen en los horarios establecidos. Otra pregunta: los primeros organismos unicelulares que aparecieron hace 3 billones de años, ¿estaban en el agua o en la tierra? ¿Por qué? Ustedes allá, en el primer periodo que vimos, teoría sobre el origen de la vida, allí está eso. Allí está eso.
Y aquí también les deben explicar, supongo yo pues. Si no, de todos modos, allá, porque miren que está hablando es sobre organismos que aparecieron, o sea, allá cuando apareció la vida en nuestro planeta. ¿Ya? Hoja número 35, que hay aquí. Describa un ecosistema tropical indicando temperatura, humedad, luz, tipo de vegetación, clases de animales. Muchachas, nosotros vivimos en un clima tropical, ¿sí? Cálido, húmedo, ¿sí? O sea, no tienen que ir muy lejos, no, la imaginación no tiene que volar tanto. Aquí mismo con lo del Chocó, responden eso. Esto de acá, de interés, la temperatura baja 1 grado centígrado por cada 180 metros que se asciende, 6 grados centígrados por cada kilómetro. Bueno, esto de acá, apenas esto, donde dice actividad para el alumno. Hoja 38. Responde y explica qué sucedería si no existiera el mar. Miren que aquí está una información sobre el mar, sobre las zonas que tiene. ¿Sí? Esos son subecosistemas, ¿sí? Marinos, sobre las zonas que tiene. Entonces lo primero que le plantean es si no existiera el mar. Listo. Aquí A, en cuanto al oxígeno atmosférico. B, en cuanto a la humedad de la tierra. C, en cuanto a la alimentación mundial. Y acá preguntan, ¿qué podemos esperar del mar para el futuro? Una. Otra, ¿Colombia está aprovechando los mares que tiene? Explica. Eso tampoco es un secreto. Cualquier persona adulta, si ustedes no se ubican, cualquier persona adulta, así no haya estudiado, por solo experiencia les puede ayudar en esto. Si no, aquí estoy yo. Para eso me pagan, vuelvo y les digo. Bueno, hoja 41. Actividad para el alumno. ¿Podrías anotar algunos ejemplos de asociación de animales? Eso que estábamos hablando ahora. Hay asociaciones para defenderse, hay para reproducirse, ¿sí? Indica un ejemplo de mutualismo, uno de parasitismo y otro de comensalismo. Facilito, ¿ya? Las que hayan tenido la oportunidad de ir al mar, ahí hay unas que las he visto por el mar, otras que ellas han visto que hay unos cangrejitos que se esconden, que se meten en esas conchas de caracoles. Y uno cree que el caracol va al piso porque todos sabemos que los caracoles se mueven muy lentamente. Y uno cree que el caracol va como en una carrera y no es el que va corriendo. Allá vive es un cangrejito. ¿Y él para qué se mete ahí? Para protegerse, para defenderse. O sea, ejemplos como eso, ¿sí? Cotidianos, sencillos. Pasamos a la hoja número 41, 43, bueno, estamos en la 41. Sí, pasamos a la 43, ya se acabó esto, qué bueno. Actividad para el alumno. Discute la frase, el hombre tiene su nicho en la naturaleza. Entonces, nicho no lo tenemos aquí. En la terminología, consultan qué es nicho. El nicho está relacionado con la función que cumple un organismo en su ecosistema, ¿sí? Para que se ubiquen. Entonces, ahí dice, el hombre tiene su nicho en la naturaleza. ¿Cuál es? Luego dice, si cumple con esta función, ¿viviría la naturaleza y él mismo? Miren, cosas sencillas, muchachos. No hay que hacer mucho esfuerzo mental para eso. Ya lo otro aquí que es, el hombre recibe del ecosistema diariamente 2 kilogramos de alimento, trae 4 litros de agua, o sea, bueno, aquí básicamente es como para, de acuerdo a lo que recibe de alimento, recibe de agua, recibe de aire, como para que ustedes hagan un comentario sobre los contaminantes
que recibe de cada uno de esos sectores del ambiente, ¿sí? Agua, tierra y aire. Y por último indica una serie de actividades del hombre por las cuales el ecosistema terrestre haya mejorado. Con una que usted escriba, con una y la explique, con eso basta. ¿Sí? Con eso basta. O sea, no tienen que entrar en una actividad de las poquitas que ha hecho el ser humano en beneficio de su ecosistema. Una que usted. ¿Sí? Y ahí le está condicionando terrestre. Porque ese es otro detallito que yo he mirado. Indica una serie de actividades del hombre por las cuales el ecosistema terrestre haya mejorado. Ecosistema terrestre. Aprovecho esto para hacer una observación. ¿Sí? Y va para ustedes, niñas, como para algunos padres de familia, que por eso han cometido errores. Tienen que mirar qué es lo que se está preguntando para así mismo responder. Entonces, si ustedes le están haciendo la observación que es terrestre, entonces no me vaya a salir respondiendo eso allá con el mar o con el río, que eso ya no es terrestre. Por ahora yo creo que eso, mis queridas niñas, porque ya lo otro es, me toca esperar, como les digo, porque entonces ya el próximo video sería con base en, si no solucionan la situación acá, con base en la temática que se va a ir trabajando, ¿sí? O sea, con lo que sigue después de la terminología, ¿ya? Bien, entonces vuelvo y les digo, ahora que yo ya me refería a esto, entonces quienes lo están trabajando, si tienen alguna duda, pues ahí se fijan. Quienes no lo han empezado a trabajar, ya tienen por lo menos una información general respecto a este documento, y por eso miren cómo son ustedes a veces o tergiversan la información o hacen lo que les parece. Porque si yo ni siquiera me había referido a esto, ¿cómo se los voy a pedir a ustedes? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Y ahí se está cometiendo una falla en esa parte. En esa parte. Porque entonces muchas veces se hace lo que la niña dice, pero no se preocupan de saber si está informando bien o no. Entonces, por ahora eso es todo. Ahí quedamos pendientes para lo otro.